a esta sesión de la tarde correspondiente al quinto Congreso Internacional, la gestión universitaria, el posgrado y sus perspectivas, en el marco de la octava Convención Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí. Vamos a desarrollar la presentación de 6 ponencias en la tarde y iniciaremos con la ponencia titulada Impacto de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje en los estudiantes con discapacidad auditiva, correspondiente a los autores Jaime Alcides Mesa Ormaza y Erika Graviela Navas Benavides. Por acá está con nosotros ya la compañera Erika. Recordemos que está siendo, bueno, este evento, congreso, está siendo transmitido por los canales de Facebook y YouTube de la Facultad y la Universidad Técnica de Manabí. Adelante, estimada Erika, puede compartir e iniciar su ponencia. Muy buenas tardes con todos, Universidad Técnica de Manabí, autoridades, comunidad universitaria, comunidad general, sean bienvenidos. Bueno, la ponencia de hoy está denominada como el impacto de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje en los estudiantes con discapacidad auditiva. Este estudio se centra en analizar el impacto de la IA en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad auditiva, explorando cómo estas tecnologías emergentes pueden personalizar el aprendizaje y adaptar los contenidos curriculares de las necesidades específicas de estos estudiantes, de este grupo vulnerable. A través de una revisión sistemática y un análisis exhaustivo de una revisión bibliográfica, se buscó comprender el potencial análisis transformador que mantiene la inteligencia artificial en la creación de entornos sistemáticos verdaderamente adecuados, adaptados e inclusivos. Muy bien, dentro de la educación inclusiva, esta enfrenta desafíos significativos, especialmente para los estudiantes con discapacidad auditiva. Estas barreras, como la podemos ver en la gráfica, son de la comunicación, el acceso a la información, donde dificultan la plena integración en el entorno educativo, generando inequidades en su formación académica. Estos desafíos no solamente afectan este rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad auditiva, sino que también impactan de gran manera a su desarrollo social y emocional, donde puede llevar a una sensación de exclusión y desconexión con el proceso de aprendizaje, lo que subraya la urgente necesidad de establecer soluciones innovadoras que aborden estas barreras de manera integral. Ahora bien, la inteligencia artificial como solución estratégica. La IA se posiciona como una herramienta transformadora en la educación inclusiva, ofreciendo estas soluciones personalizadas que abordan directamente a la discapacidad auditiva, como lo podemos ver dentro de los 4 parámetros que se identifican las necesidades, una personalización dentro del entorno educativo, ya que establece algoritmos avanzados y tecnologías de procesamiento de lenguaje oral. De manera natural, la IA puede crear entornos de aprendizaje adaptable que evolucionan continuamente para satisfacer estas necesidades específicas. La metodología empleada de esta investigación se diseñó para garantizar un análisis riguroso y sistemático del impacto de la inteligencia artificial en la educación de estudiantes con discapacidad auditiva. El enfoque documental y descriptivo, esto permitió una exploración profunda de las investigaciones existentes, mientras que la aplicación del protocolo Prisma aseguró una revisión sistemática y transparente a la literatura. La estrategia de búsqueda sistemática y el análisis PICOC facilitaron la identificación y evaluación crítica de estos estudios más relevantes y significativas en el campo, ¿no? Dentro del análisis PICOC se formularon preguntas de investigación basadas en la población, intervención, comparación, resultado y contexto.
Ahora, dentro de toda esta revisión bibliográfica, arrojaron resultados donde se evaluó el impacto de la IA en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva, donde se indicó que es multifacético y profundo. Estas tecnologías no solamente mejoran el acceso a la información, sino que también transforman fundamentalmente a la experiencia educativa, haciéndola mucho más inclusiva, interactiva, efectiva. La capacidad de la IA para procesar y adaptar información en tiempo real permite crear entornos de aprendizaje que responden dinámicamente a estas necesidades individuales, promoviendo una verdadera equidad educativa. La innovación pedagógica a través de la IA es fundamental, ¿no? Nosotros, bueno, la UTM estamos ya en los rankings internacionales y esto también juega un papel importante dentro de los parámetros de innovación educativa. Impulsada por la IA, está redefiniendo los paradigmas educativos tradicionales. Estas tecnologías emergentes no solamente facilitan la personalización del aprendizaje a un nivel de precedentes, sino que también permiten esa creación de entornos de asistentes virtuales inclusivos y adaptables. La integración de asistentes virtuales ofrece un apoyo continuo y proactivo dentro de su proceso en general, donde promocionan experiencias educativas ricas y multisensoriales, importante también para el desarrollo profesional, que pueden ser particularmente beneficiosas para estudiantes con esta discapacidad auditiva. Dentro de las consideraciones éticas y sociales, es importante indicar que conlleva varias razones que deben abordarse cuidadosamente. Es crucial garantizar que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de manera responsable, respetando esa privacidad, promoviendo la equidad y evitando sesgos que pueden perpetuar o exacerbar desigualdades exigentes. Dentro de este parámetro, también podemos indicar que es fundamental mantener un equilibrio entre la asistencia tecnológica y el desarrollo de habilidades humanas esenciales, asegurando que la inteligencia artificial complemente y potencie en lugar de reemplazar. Esto es muy importante también de acotar, que las interacciones humanas en el proceso educativo. Ahora, dentro de las conclusiones y estas perspectivas futuras, la IA se perfila como un catalizador transformador en la educación inclusiva, especialmente para estudiantes con discapacidad auditiva. Su capacidad para personalizar el aprendizaje es importante, derribando barreras de comunicación y creando entornos educativos más adaptables, donde promete revolucionar su forma en la que abordamos la inclusión en la educación. Sin embargo, el camino hacia una implementación efectiva dentro de la ética de estas tecnologías emergentes requerirá un esfuerzo continuo y colaborativo. La IA, mirando hacia un futuro, ¿no? Es evidente que la integración de esta tecnología en la educación inclusiva no solo va a mejorar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes con esta discapacidad, sino que también tienen el potencial de elevar la calidad educativa para los estudiantes, donde también avanzamos de manera crucial manteniendo un enfoque equilibrado dentro de la importancia del toque humano en la educación, asegurando que esta tecnología sirva como una herramienta, como un recurso complementario también para empoderar y no para reemplazar la interacción humana, siendo esencial para la orientación dentro de este proceso de aprendizaje educativa. También, bueno, dentro de una revisión, como estudios de caso, indicaron y arrojaron dentro de esta revisión sistemática que universidades como Stanford, Massachusetts, son una de las más pautadas donde ya integran esta inteligencia artificial para mejorar la calidad en el proceso de aprendizaje en el cuarto nivel dentro de las universidades y donde también hace posesión a una de las mejores universidades calificadas dentro de los rankings internacionales. Esta es la ponencia sobre la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje con los estudiantes de discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por bueno, exponer los principales resultados de su estudio. Algunas preguntas realizadas por compañeros que nos han enviado acá.
y se las comparto. Por ejemplo, ¿cómo puede la inteligencia artificial contribuir a la inclusión social de los estudiantes con discapacidad auditiva y a la creación de entornos educativos más equitativos? Correcto. Bueno, la IA es una de las tecnologías emergentes donde mejoraría en el proceso de aprendizaje para poderla adaptar dentro de los entornos virtuales, haciendo toda la planificación del docente al momento de exponer, que ya se integre de manera de lenguaje en tiempo real, como texto, ¿no? Para que el estudiante pueda ganar participación activa y autonomía, porque muchas veces cuando los entornos no están adaptados, el estudiante se aísla y eso pierde un poco el propósito de una inclusión educativa, una educación para todos también, ¿no? Otra pregunta que nos envían, bueno, ¿qué desafíos éticos y técnicos se presentan al implementar la inteligencia artificial en la educación de estudiantes con discapacidad auditiva y cómo pueden abordarse? Bueno, claro, las consideraciones éticas, como ya le había mencionado en esta lámina, es importante ya que existe información personal dentro de la capacidad en la que se adapta esta tecnología. Aquí también dentro de la lámina podemos verificar los aspectos éticos, las consideraciones y las acciones que se recomienda para poder actuar dentro de este campo. La privacidad de datos, la equidad en el acceso, el sesgo algorítmico y la dependencia tecnológica. Dentro de estas consideraciones, la protección de información sensible de este nicho de estudiantes, garantizar el acceso igualitario a estas tecnologías, evitar la discriminación en sistemas de la inteligencia artificial y balancear ese uso de habilidades humanas. Implementando protocolos dentro de la seguridad informática, desarrollando políticas de distribución equitativa y recursos tecnológicos, fomentar y siempre mantener una auditoría constante dentro de los parámetros de tecnología y de la información, para garantizar que todos los estudiantes mantengan esa adaptabilidad y el acceso a estos recursos adaptados a la necesidad de la discapacidad auditiva. Es un tema, Erika, bastante actualizado, pertinente para estos tiempos y que por supuesto, bueno, se sigue enriqueciendo cada día. Otra pregunta que nos envían, ¿qué herramientas de inteligencia artificial pueden proporcionar apoyo personalizado, como la generación de subtítulos en tiempo real, la traducción del lenguaje de señas o la creación de avatares virtuales en estos Correcto, casos? todas esas herramientas conjugan un papel importante para poder enriquecer este proceso de aprendizaje hacia los estudiantes con discapacidad auditiva para poder atender estas necesidades específicas, ¿no? Como ya se mencionaba, el lenguaje en tiempo real en la suscripción de texto debajo de las explicaciones o en los videos, como ya lo implementa YouTube, etcétera. También con ilustraciones gráficas, que es importante poder verificar, ¿no? Hacer un diagnóstico previo a las necesidades que mantienen los estudiantes dentro de una maestría, dentro de un cuarto nivel, para poderles satisfacer dentro de este proceso de aprendizaje. Ok, bueno, otra pregunta, han enviado varias, voy a escoger dos más porque estamos en tiempo. Eh, Acá nos preguntan, ¿cómo puede la inteligencia artificial personalizar la experiencia de aprendizaje para estudiantes con discapacidad auditiva, Claro, la, adaptándose a sus necesidades individuales y ritmos de aprendizaje? Claro, la inteligencia artificial, al ser una tecnología emergente y enriquecedora, maneja ciertos algoritmos que permite
medir esos patrones de comportamientos, también como les había comentado en la lámina anterior, juega un poquito también el nivel emocional dentro de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Y con esa tecnología permite que el estudiante pueda ganar esa autonomía y esa participación activa para poder presentar trabajos autónomos, como lo hemos venido desarrollando en los programas de cuarto nivel, donde les permita mantenerse dentro de una palestra activa dentro de la educación. Entonces, la IA, permitiendo desde una verificación a los algoritmos y patrones, se pueden identificar este acceso y esta continuidad de la participación de los estudiantes en este nicho. Ujú. Una pregunta muy interesante, nos envían que cómo la inteligencia artificial pudiera monitorear el progreso de los estudiantes y ajustar las estrategias de enseñanza en consecuencia, de acuerdo, bueno, a las metas establecidas y asegurar el alcance de esos aprendizajes precisamente en estudiantes con discapacidad auditiva. Bueno, claro, de acuerdo a los patrones o algoritmos que se vayan a integrar dentro de esta búsqueda y seguimiento continuo para poder analizar el patrón de comportamiento del estudiante al momento que ingresa a un entorno virtual, cuántas veces ingresa, cuántas veces participa, cuántas veces entrega alguna actividad correspondiente a la materia correspondiente, ¿no? Luego de esto se puede analizar para poder medir la satisfacción, la experiencia de estos estudiantes al involucrarse a estos entornos virtuales que conllevan una orientación. La inteligencia artificial es una tecnología, pero que no debe ser aplazada, que no debe ser resaltada por el acompañamiento y orientación también humana, ¿no? Es un recurso complementario que va a permitir modelar estrategias educativas, pedagógicas, modelos educativos mucho más amplios, mucho más equitativos en una sociedad mucho más empática. Ujú. Muchísimas gracias, Erika. Realmente es un tema apasionante, muy novedoso, de mucha actualidad y que considero desde mi punto de vista que, bueno, se sigue incorporando todos los días cosas nuevas a todo este amplio mundo de la inteligencia artificial en diferentes campos de la ciencia y, por supuesto, en las ciencias de la educación y en específicamente también lo relacionado con estudiantes con discapacidad que requiere de estas herramientas también y que pueden garantizar mejores aprendizajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Seguidamente pasamos a la segunda ponencia de la tarde, titulada La realidad aumentada, una herramienta en el proceso de formación del posgrado, de los autores Leonardo Fabricio Chica Chica, Jimmy Manuel Zambrano Acosta y Amaury Laurencio Leiva. Por acá se encuentra el magíster Leonardo Chica, que va a ser el expositor. Adelante, profesor, puede compartir e iniciar su exposición. Muchas gracias, doctor. Voy a proceder a compartir. Bien. Muy buenas tardes con todos. Agradecerles a todos, ¿no? Eh, los autores de esta investigación, pues, es el doctor Jimmy Zambrano Acosta, el doctor Amaury Laurencio Leiva y quien les habla, Leonardo Chica. El trabajo que se presenta a continuación, pues, es la realidad aumentada, una herramienta en el proceso de formación del posgrado. Esta herramienta, a ver, esta herramienta innovadora, ¿no?, en la educación superior está experimentando pues una transformación profunda con la incorporación de tecnologías emergentes en lo que es la realidad aumentada. Esta tecnología pues superpone o combina información digital como imágenes, sonidos y otros datos sobre el mundo real. Esta herramienta ofrece experiencias inmersivas que permiten a los estudiantes o usuarios interactuar con el entorno de manera más enriquecedora, ¿no?
más enriquecedora, en la cual permite o significativamente brindando una experiencia que combina, ¿no? Virtuales, físicos, es decir, una experiencia inmersiva. Dentro del nivel de posgrado, la realidad aumentada cobra especial relevancia, facilitando la comprensión de formas más complejas, ¿no? A través de simulaciones y visualizaciones en tiempo real, ofreciendo un enfoque más profundo y práctico en el proceso formativo. Para los estudiantes, en este caso, pueden interactuar con contenidos tridimensionales o en 3D, modelos y simulaciones, ¿no? Que mejoran la comprensión en conceptos complejos, ¿no? Haciendo el aprendizaje un poco más dinámico y atractivo. La realidad aumentada pues tiene múltiples ventajas y una de ellas es que el aprendizaje es más atractivo. La capacidad de visualizarla, ¿no? En la información en tiempo real, ¿no? Y la posibilidad de personalizar la experiencia del aprendizaje, perdón, según las necesidades individuales, ¿no? O los ritmos de aprendizaje de dichos estudiantes. En este sentido, el presente trabajo se centra en una revisión bibliográfica exhaustiva, estudios académicos recientemente, que destacan la eficiencia de la realidad aumentada como una pedagógica, ¿no? También la metodología documental permitió identificar y sintetizar los avances en el campo los avances más relevantes en el campo, ¿no? Este análisis sintético permitió extraer aplicaciones más útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cuarto nivel. También se priorizaron estudios que enfatizan la realidad aumentada como una herramienta clave para mejorar la comprensión de conceptos teóricos avanzados y fomentar el aprendizaje más inmersivo. Gracias a la realidad aumentada, pues los docentes pueden ofrecer experiencias de avanzados. Esto significa que cada estudiante puede explorar los materiales a su propio ritmo, permitiendo una mejor asimilación en la información y un enfoque adaptativo a sus diferentes ritmos de aprendizaje. El resultado se obtiene que la interacción con los entornos virtuales de aprendizaje incrementa la motivación y mejora el rendimiento académico, ¿no? Es uno de los grandes factores que ayuda a esta herramienta a ofrecer una experiencia de aprendizaje activa y desafiante que enriquece tanto el conocimiento teórico como el práctico, ¿no? Álvarez y otros autores en el 2021 destaca que la incorporación de las tridimensionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite a los estudiantes comprender y aplicar conceptos complejos en contextos simulados. La realidad aumentada, pues, es una herramienta poderosa en la formación del cuarto nivel, ya que facilita el acceso a experiencias no educativas, inmersivas y personalizadas, en lo cual, pues, esta herramienta de gran importancia tiene tres dimensiones, que es la parte pedagógica, la parte tecnológica y la organizativa. En la parte pedagógica va a estar la preparación de los docentes, ¿no? Ya que no conocen mucho esta herramienta o no la han aplicado, pues, dentro de sus clases. En la dimensión tecnológica es el punto como que clave en ese sentido, porque es las problemáticas o las falencias que están habiendo en el sentido de que por falta de recursos no se han implementado esta infraestructura, ¿no? Y la parte organizativa o la dimensión organizativa que más es sobre los procesos que se realizan dentro del posgrado. También cabe recalcar que los estudiantes desarrollan habilidades críticas, ¿no? Para el futuro y también lo que es su pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas
que deben enfrentarnos a situaciones interactivas y simuladas. A continuación, pues, a continuación se presenta la discusión donde tenemos un gran colectivo de autores que han sido fundamentales entender, eh, para entender el impacto, ¿no?, que tiene la realidad aumentada en la educación superior y en especial en el contexto del cuarto nivel, ¿no? Cada uno de estos colectivos de autores han aportado una visión complementaria que enriquece la comprensión y potencial que tiene la realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para ello, pues, Ceballos y otros autores en el 2020 señala que la realidad aumentada transforma el aprendizaje al motivar a los estudiantes a participar activamente, mejorando así sus resultados. Miren, y dichos resultados, pues eso va a mejorar el trabajo colaborativo, va a motivar más al estudiante y también va a mejorar su rendimiento académico. Esos son los resultados, pues, que Ceballos y otros autores también consideran. Gómez y otros autores en el 2019, pues, él destaca que la realidad aumentada moderniza la enseñanza, pero plantea retos para adaptar las instituciones a las nuevas demandas tecnológicas. En una de estas, pues, dentro de esta, pues, está las tecnologías emergentes, como es la realidad aumentada. Álvarez y otros autores en el 2021 concluye que la realidad aumentada facilita la comprensión de conceptos complejos, ¿no?, conceptos que tal vez a veces el docente no se da a entender, y esta herramienta pues ayuda a conectar la parte teórica y práctica que es esencial en el cuarto nivel. Cabrera y Ochoa, perdón, en el 2021, pues él refuerza la idea que la realidad aumentada mejora el aprendizaje teórico y práctico, donde tal vez están esos tipos de barreras y se pueden utilizar este tipo de tecnología, ¿no?, mediante la inmersión y la interacción activa. Duarte, en el 21, él analiza los desafíos, que los grandes desafíos, como dije en la lámina anterior, pues es la implementación, infraestructura y tecnología o software o recursos que se necesitan para poder tener este tipo de tecnología dentro de los ambientes de clase, ¿no? En la cual pues está la infraestructura, la formación docente, que también es otras limitantes que existen, pero concluye que los beneficios superan las barreras. Calvo, en el 2021, él afirma que la realidad aumentada personaliza el aprendizaje, pero requiere formación adecuada para los docentes, que es una de las grandes limitantes que tenemos. Y por último, Álvarez y otros autores en el 2021, él sugiere que la realidad aumentada es una estrategia clave para mejorar la calidad de la enseñanza en el cuarto nivel. Como conclusión, se presenta que la realidad aumentada proporciona una innovación crucial en la formación del posgrado. Los beneficios pues superan estas barreras, ¿no? La realidad aumentada transforma el proceso formativo, permitiendo a los estudiantes explorar conceptos difíciles a través de experiencias visuales interactivas. También la realidad aumentada ofrece una metodología que promueva la participación activa y el aprendizaje autónomo. Invertir en esta tecnología puede marcar una diferencia sustancial en la educación, ¿no?, proporcionando pues entornos más inclusivos, dinámicos y eficaz en la generación de conocimientos avanzados. También, aunque su implementación, que lo hemos venido viendo casi en las últimas láminas, la implementación enfrenta desafíos como la infraestructura tecnológica y la formación del profesorado, que es uno de los grandes limitantes que también existen, ¿no? También pues las instituciones educativas deben invertir en dispositivos, software, en capacitaciones a los docentes, lo que puede pues también ser una barrera muy significativa, especialmente para las instituciones más pequeñas. También pues los docentes deben estar familiarizados con herramientas tecnológicas, ¿no? Y saber cómo integrarla efectivamente en sus metodologías de enseñanza. Y para finalizar, finalizo diciendo pues también que el futuro de la educación superior en el cuarto nivel de posgrado se vislumbra a través de un enfoque
innovador, ¿no? Innovar con este tipo de herramientas que integran experiencias interactivas, digitales, formación de ambientes educativos, como es la realidad aumentada, ¿no? Con esta revolución, esta herramienta pues está revolucionando la forma de enseñanza y aprender, haciendo el proceso más accesible y atractivo, en este caso pues a los estudiantes pues, y a los mismos docentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por presentarnos estos resultados que más bien están dados a partir de un análisis bibliográfico, es decir, una especie de revisión para a futuro, bueno, seguir profundizando al respecto. Es un tema que está muy, es decir, muy a tono con el anteriormente presentado de la inteligencia artificial, en este caso también la realidad aumentada es una de las tecnologías emergentes que se utilizan en los últimos años en función de la docencia en la educación superior y por supuesto en el cuarto nivel también, en el posgrado. Algunas preguntas nos han llegado por acá. La primera, ¿qué limitaciones enfrentan los posgrados en cuanto al tipo de recursos recursos necesarios para la implementación de la realidad aumentada en el aprendizaje de sus estudiantes? Claro, por decir, una de las grandes limitantes pues es la infraestructura que no se tiene. También pues la falta de capacitación a los docentes pues que sepan utilizar esta herramienta y la puedan utilizar de forma pedagógica dentro de clases, ¿no? Dentro del salón de clase. Creo que esas serían las limitaciones más grandes que pueden existir en esta tecnología emergente. Una segunda pregunta, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la realidad aumentada en la concepción de los planes curriculares de posgrado y cómo pueden superar para maximizar el impacto en el aprendizaje? Es decir, si desde el diseño curricular de los programas de posgrado o si desde precisamente la docencia, la clase en particular, pues se tiene en cuenta el uso de estas herramientas relacionadas con la realidad aumentada. Hola, Leonardo. ¿Sí, me escuchó? ¿Tiene No el sé si me micrófono escuchan, apagado? tuve un Ahora problema sí. con el internet. Sí, Listo. tuve un problema con el internet justo cuando usted hacía las preguntas. No le escuché nada. Ya, le repito la pregunta. ¿Cuál es? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escucho. Ahí le hago la pregunta nuevamente. ¿Cuáles son los principales desafíos a su consideración que enfrenta la realidad aumentada en relación a los planes curriculares de posgrado y cómo se puede superar para maximizar el impacto en el aprendizaje? Es decir, desde el currículo, bueno, si se incorporan herramientas y se utilizan a la hora de desarrollar, por supuesto, la docencia en los programas de posgrado, específicamente de nuestra Universidad Técnica de Manabí. Si conoce al respecto. Doctor, no sé si me vuelve a repetir. Es que se le Sí, escucha entrecortado. ok, le repito. ¿Cuáles serían los principales desafíos desde su punto de vista que posee la realidad aumentada en relación a los planes curriculares de posgrado y cómo se puede maximizar el impacto en el aprendizaje a partir del uso de estas tecnologías o herramientas? Bien, yo creo que primeramente, siendo este tipo, en este caso, un estudio exhaustivo, en el sentido de que se vaya pues implementando de a poco esta tecnología o esta herramienta pedagógica que ayuda mucho al aprendizaje, a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, si de a poco pues se le va implementando, pero claro, haciendo un diagnóstico, porque como yo les decía, uno de los grandes desafíos pues es tener la infraestructura, después preparar a los docentes
que conozcan un poco, ya que los docentes pues deben estar a la vanguardia, estar actualizados. Acordémonos pues que la tecnología cada vez va avanzando, se va actualizando día a día y tenemos que estar también actualizados en ese sentido. Creo yo que si aquí dentro de la universidad pues se lo puede ir incluyendo de a poco, ¿no? En este sentido, pues, para que primero, pues, se dé a conocer, ya que creo que muchos de ustedes, tal vez, muchos docentes, tal vez, o estudiantes, no conocen mucho sobre la realidad aumentada. Y por decir algún ejemplo, que podemos estar utilizando, pues, la realidad aumentada es, en este sentido, cuando utilizamos el GPS. Por eso, cuando utilizamos el GPS es un tipo de tecnología aumentada, pues, que tal vez muchos de nosotros no sabemos y ya la hemos utilizado, solo que no sabemos en sí bien su concepto en ese sentido. Pero en ese sentido, como decía, para concluir, van a haber grandes desafíos. Primeramente, pues que tal vez se la pueda implementar aquí dentro de la universidad, que esta herramienta la puedan también aplicar en su parte pedagógica y también que se puede implementar dentro de la institución. En este caso, pues, en el cuarto nivel de posgrado. Muchísimas gracias, estimado Magister Leonardo Chica, por su intervención. Bueno, realmente existen de los 87 programas de posgrado que tiene la Facultad de Posgrado de la Universidad Técnica de Manabí en este momento, sobre todo la parte, sí, los programas de salud, los programas de ingeniería, quizás en agronomía, lo más, el área de la agronomía y demás, pues pudieran utilizar, y de hecho existen herramientas, software sobre todo, que manejan realidad aumentada. Si bien es cierto, también se necesita recursos financieros porque generalmente no son software gratuitos. Se necesitan pues la compra de ellos, la actualización y sí, bueno, garantizaría un mayor nivel de calidad en cuanto a determinados procesos que a simple vista no se pueden observar o que pudieran ser mucho más didácticos utilizando la realidad aumentada. Muchísimas gracias. Pasamos a la tercera ponencia de la tarde, titulada Los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico, de los autores María Daniela Ostaiza Chávez, Liliana del Rocío Lor Salmón y Antonio Clarencio Guzmán Ramírez. Creo que la expositora va a ser la compañera María Daniela Ostaiza, que ya se encuentra con nosotros acá en la sala. Puede compartir e iniciar su exposición. Estimada profesora, adelante. Buenas tardes, muy amable. Estoy compartiendo, ¿me ayudan por favor si pueden observar? Sí, ya se observa. Ahí solo ponerla en modo ejecución, en modo posición y Ok. listo. Bueno, buenas tardes. Me presento formalmente, pues mi nombre es María Daniela Ostaiza Chávez. Eh, Fui maestrante de educación con mención intervención en psicopedagógica. Como tema he venido a exponerles a ustedes pues los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico. Los coautores de este tema pues es la doctora Liliana del Rocío Lor Salmo, el doctor Antonio Clarencio Guzmán Ramírez y el tecnólogo Ángelo Faraday Ramos Alba. Bueno, empezaría diciendo que los hábitos de estudio son los métodos, estrategias que acostumbra a utilizar el estudiante para asimilar conocimientos, ¿no? Y este a su vez va de la mano con el rendimiento académico, que a su vez es el logro del estudiante y hace referencia pues a la evaluación de conocimiento adquirido en un logro académico. Estas dos variables, cuando están conectadas con la participación activa de la comunidad educativa, tanto el rendimiento académico y los resultados se van a optimizar. Esta problemática yo la tomé de la unidad educativa fiscal 24 de mayo de la ciudad de Puerto Viejo, y al hacer la visita de campo de esta unidad educativa, se encontró lo siguiente, ¿no?
se dan cuenta que una problemática estaba conectada con otra. Por ejemplo, el bajo rendimiento académico, que fueron tomados en cuenta los estudiantes que tenían notas inferiores a 7 puntos de los 10 estandarizados por el sistema educativo. El uso excesivo, sin supervisión de las redes sociales, dificultad de los estudiantes en seguir instrucciones y poca comprensión lectora, incumplimiento de tareas por procrastinación y el déficit de acompañamiento y control en tareas en casa. Cabe recalcar que esta problemática se viene acarreando en los estudiantes desde la pandemia, ¿no? En la que los estudiantes fueron bastante expuestos a lo que son las pantallas, pues, y las redes sociales, porque había una necesidad. ¿Cuál fue el objetivo general? Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 24 de Mayo, pues, del Cantón Puerto Viejo. Como ya lo venía mencionando antes, se trabajó con las dos variables, ¿no? Hábitos de estudio y rendimiento académico. Los hábitos de estudio son conductas que se aprenden cuando una persona repite constantemente una acción. Cabe recalcar que el primer grupo social de un estudiante es la familia y por tanto quien va moldeando las conductas, los hábitos es la familia. Estos hábitos, a su vez, se encuentran influenciados por el aspecto psicosocial del estudiante, es decir, un individuo que tiene un funcionamiento biológico, psicológico y social que lo hace diferente y único con respecto al resto, ¿no? En cambio, el rendimiento académico es un resultado en el cual interviene varios factores. Por ejemplo, la motivación, el entorno familiar, el acceso a recursos educativos y el apoyo de los docentes, reconociendo así que es un trabajo integrador, es un trabajo multidisciplinario. Y nuevamente, pues va a depender también de los diferentes contextos sociales, familiares, económicos, estructuras cognitivas, afectivas y emocionales de los estudiantes. Para este estudio, pues, se utilizó una metodología mixta con un enfoque transversal, correlacional, de tipo descriptiva, mixta, con métodos de análisis, síntesis, inductivo, deductivo e histórico-lógico. Las técnicas que se ocuparon fueron la encuesta y la entrevista semiestructurada. Para poder realizar la encuesta, pues se pidió previamente una solicitud de autorización para poder intervenir con los estudiantes. Y la entrevista semiestructurada se la realizó a la docente tutora de los chicos, ¿no? Este muestreo fue un muestreo por conveniencia, de los cuales se escogieron 22 de los 36 estudiantes de séptimo año, de los cuales 14 fueron niños y 8 niñas de séptimo año de básica, y se incluyeron, como lo mencionaba anteriormente, estudiantes con promedio general menores a 7 de los 10 puntos que se consideran en el sistema educativo. Y pues siendo así que se excluyó a los estudiantes que tenían un promedio igual o superior a los 7 puntos. Como podemos observar, esta es una de las tablas que resume el proceso de la encuesta de los estudiantes, ¿no? Se encuestaron las áreas de salud, de actitud y motivación, de condiciones ambientales, de planificación, de técnica de estudios y de toma de apuntes. Y se dividió en los grupos etarios, pues, de mujeres y varones. ¿Cuál es la coincidencia? La coincidencia es que tanto mujeres como varones presentan la dificultad en las áreas de planificación, de técnicas de estudio y sobre todo en la toma de apuntes. Por ejemplo, esta parte de la planificación es una parte que tiene que trabajarse desde casa también. Y las técnicas de estudio y la toma de apuntes pues tiene que ser guiado por el docente. Pero obviamente pues trabajando en conjunto, ¿no?
Dentro de lo que fue la entrevista a la docente, pues la estudiante manifestaba que los estudiantes no tienen un óptimo desempeño y por ende no tienen un buen rendimiento académico. ¿Por qué? Porque no hay un hábito de estudio que los padres estén controlando en casa. Es decir, no hay control en casa, no se dirige las tareas de los estudiantes, obviamente por varios contextos sociales. Por ejemplo, si mamá y papá trabajan, qué tiempo pasan los chicos sin supervisión de un adulto, qué tanto conocimiento tienen los padres para poder guiar a sus hijos en las tareas escolares, ¿no? También se puede manifestar que los padres se acercan a la institución cuando hay un problema en los promedios. No van constantemente a los llamados que le hace la tutora, los llamados que puede hacer el DS, cuando ven que sus niños tienen alguna dificultad, ¿no? Y de la parte de los estudiantes, pues vemos que son estudiantes resultado de la pandemia, ¿no? Los chicos que no leen instrucciones, que no planifican su horario de actividades fuera de clase. Existe facilidades con las TICs y es indudable que los estudiantes tienen y saben manejar las TICs. Pero ¿qué sucede? No hay adecuadamente el control de estos recursos en casa, ¿no? Que hace que los estudiantes, por ejemplo, tengan un esfuerzo mínimo, como es el uso de las IA. Es indudable que las IA son importantes y son un material que puede ayudar al estudiante. Sin embargo, los estudiantes lo toman para que la IA realice sus tareas. Es decir, cada vez se puede observar el esfuerzo mínimo de los estudiantes, ¿no? Como conclusión, estimados presentes, se puede decir que los hábitos de estudio no tienen una relación directa y significativa con el rendimiento académico, porque como yo lo expresaba anteriormente, existen otro tipo de factores. Puede ser que el estudiante tenga buenos hábitos de estudio, pero de pronto hay que ver cuál es el contexto social. Ustedes saben con la realidad que está viviendo ahora la provincia y el país, cuál es el entorno social donde el estudiante se desarrolla, cuál es la situación económica, si el estudiante puede o no puede tener acceso a ciertos materiales de estudio, el área, la cuestión de salud. Muchas veces puede ser que el estudiante tenga buenos hábitos de estudio, tenga accesibilidad a la educación, sin embargo, tiene una enfermedad catastrófica, ¿no? Los hábitos de estudio no intervienen directamente, pero sí interviene en el proceso de rendimiento académico, ¿no? Es un factor interviniente también, no directo. Los estudiantes de séptimo año de educación general básica no tienen buenos hábitos de estudio. Vuelvo a manifestar, ellos vienen del resultado de la pandemia, en donde no se hacía un control adecuado de tareas, un seguimiento de las necesidades, ¿no? Y aparte, pues que los factores que afectan el rendimiento académico son la organización, práctica de rutinas, pero no solamente la organización que pueden tener los niños y niñas en el ámbito escolar, sino también cómo en casa se van desarrollando esos hábitos, es decir, otorgar al estudiante ciertas responsabilidades de acuerdo a su desarrollo evolutivo. La planificación, que es decir, organizar y estructurar sus actividades y la gestión del tiempo, tanto distribuir y planificar. Ahora se puede observar mucho la procrastinación y los estudiantes tienden a dejar a último momento el estudio, las tareas, la presentación de actividades, lo que hace pues que el rendimiento académico no sea como de pronto esperan los docentes, ¿no? Eh, y bueno, pues es importante manifestar que otro de los factores que afecta el rendimiento académico pues son los métodos
y técnicas de estudio adecuadas, ¿sí? Y la toma de apuntes efectivos, ¿no? La motivación, el acompañamiento en casa y la actitud hacia el estudio tal como indican los resultados, ¿no? Esta es mi intervención. Muchísimas gracias por la escucha activa. No sé si tienen de pronto alguna pregunta. Ujú. Muchísimas gracias a usted por bueno, la exposición realizada. Sí, nos han llegado algunas preguntas que le vamos a socializar en este momento. Bueno, la primera, ¿cuál es el impacto desde su criterio, su punto de vista, por supuesto, de las tecnologías digitales a propósito de las presentaciones anteriores relacionadas con tecnologías educativas y demás? Bueno, ¿cuál es el impacto desde su criterio de las tecnologías digitales en la evolución de los hábitos de estudio en las nuevas generaciones? Bueno, pues es indudable que en la actualidad las TICs, de manera general, son una herramienta imprescindible e importante en cualquier nivel educativo. En este caso, en la investigación que yo realicé, se trata de niños que están entre 11 y 12 años. El impacto que se tiene es que los chicos están sobreexpuestos a las TICs. Sin embargo, no hay una supervisión o una guía que les permita a los chicos utilizar estas tecnologías en favor de sus requerimientos, ¿sí? Porque, como lo manifestaba anteriormente, no todos los estudiantes tienen a su lado un adulto que pueda supervisar cómo es el manejo. Es indudable, las TIC son imprescindibles e importantes. Sin embargo, es sobre todo un desafío para los educadores y para los padres realizar el proceso de supervisión y el uso responsable de los mismos, ¿no? Ok, antes de pasar a la segunda pregunta, un detalle que se había obviado, bueno, pedirle disculpas a Ángelo Faraday Ramos Alaba, que también es autor de este artículo, y cuando lo mencionamos inicialmente, bueno, lo tenía detrás en el guión y por eso no le di lectura. Así que sabemos que él también forma parte de la autoría de este trabajo y que, bueno, evidentemente le agradecemos por su participación. Como segunda pregunta, por acá nos llegan preguntándole directamente qué papel juegan las emociones y la motivación en la formación de hábitos de estudio efectivos y cómo estas variables interactúan con factores socioeconómicos y culturales. Bueno, muchas gracias, muy interesante pregunta. Bueno, primero, como yo lo manifestaba anteriormente, el ser humano es un ser biopsicosocial. Es decir, estos tres factores trabajan en conjunto, ¿no? La parte biológica y fisiológica de una persona, en el cual el funcionamiento de su cuerpo está presto para, a su vez, trabajar con la parte emocional y psicológica junto con la parte social. ¿Qué papel juegan las emociones y la motivación? El hecho de que una persona esté bien en su salud mental, emocional, le da la predisposición para poder aprender. Vamos a poner, por ejemplo, un niño que de pronto está bien de salud, tiene todos sus materiales, pero resulta que puede tener una mamá que le sobreexige siempre la nota máxima. Entonces, la parte emocional del niño se va a ver afectado y se va a sentir presionado y obviamente va a provocar una resistencia al estudio. O puede ser un estudiante que de pronto tiene dificultades en casa, que de pronto mamá o papá no está o se ha ido, pues obviamente la parte emocional por el duelo o una pérdida, obviamente va a hacer que el niño no tenga la motivación al 100% para que pueda trabajar en el proceso de aprendizaje, ¿no? La motivación que también existe en los docentes, ¿no? Que vemos en la actualidad todavía docentes que ingresan a un salón, se sientan detrás del escritorio y hacen un dictado de 30 a 40 minutos, a diferencia de un docente que empieza con una actividad
de motivación, qué sé yo, con una pausa activa. Entonces el estudiante a través de esa motivación predispone su motivación para el nuevo aprendizaje. Otra pregunta. ¿Cómo pueden las instituciones educativas diseñar intervenciones efectivas para promover el desarrollo de hábitos de estudio saludables, considerando la diversidad de estilos de aprendizaje y contextos socioculturales en los cuales estos estudiantes pues, se han desarrollado? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Como docente, yo digo, docente un día, docente toda la vida, ¿no? Yo siempre digo, el docente tiene el radar especial para conocer a sus estudiantes, ¿no? Yo creo que una de las primeras acciones efectivas que se pueden hacer dentro de las instituciones es que el docente identifique cuál es el grupo de estudiantes que tiene y cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes. Una vez determinado el tipo de estudiantes que yo tengo y sus estilos de aprendizaje, es imprescindible el trabajo en equipo, ¿no? En las instituciones educativas está el departamento de consejería. Ciertas instituciones tienen asignados los docentes de apoyo y sobre todo la sensibilización a los padres de familia, ¿no? Yo creo que es importante en todo momento la sensibilización a la comunidad educativa, es decir, a los docentes, a los padres de familia y a las autoridades. Trabajar con el equipo integral. Una vez sensibilizados los padres en la crianza positiva, en los tipos de aprendizaje, los docentes sensibilizados también en las adaptaciones, en los tipos de aprendizaje, pues y ahora que está en todo, en toda la sintonía con esto del diseño universal del aprendizaje, es otorgarle a los docentes la sensibilización y las herramientas para que trabajen con los estudiantes, pero también este grupo interdisciplinario, que sería el DS y los docentes de apoyo, pues que trabajen con los padres en la sensibilización de que de pronto la enseñanza que recibimos nosotros 10, 15 años atrás ha variado, ¿no? Como lo decía Sigmund Bauman, estamos en una modernidad líquida y el desafío para nosotros, los docentes, es que en un medio en donde los chicos tienen exceso de información y tienen acceso a todo, de pronto un libro ellos lo resumen en un video de 30 segundos de TikTok, cómo poder llegar a ese estudiante y motivarlo para el aprendizaje, reconociendo que esta generación no es igual a la de 5, a la que tuvimos 10 años atrás, ¿no? La sensibilización, el trabajo en equipo y el acompañamiento es esencial con el equipo de trabajo. No es solo el trabajo del docente o no es solo el trabajo del padre de familia. Hay que tener clarísimo que el proceso de educación es un proceso que debe intervenir toda la comunidad educativa por el bien superior que es el estudiante. Muchísimas gracias, María Daniela Ostaiza, por las respuestas ofrecidas y bueno, la intervención en la exposición de su trabajo. Seguidamente pasamos a la próxima ponencia titulada Análisis de impacto del programa de maestría en Pedagogía de las Ciencias Experimentales, mención química y biología, un estudio descriptivo de indicadores sociodemográficos, de los autores Cristian Moisés Martínez Alay, Alba Dolores Alay Hiller, Freddy Junior Rivadeneira Lor, Marco Fernando Pazmiño Campuzano y Aníbal Andrés Martínez Alay. Creo que la doctora Albalay Dolores será la expositora de en esta ocasión. Adelante, por favor. Puede comenzar y compartir. Listo. Ahí se observa. Hola, buenas tardes, señores miembros del comité organizador, compañeros aquí presentes. Bueno, en esta tarde pues vengo a compartir los resultados obtenidos
de este análisis de impacto que hemos hecho del programa de maestría en pedagogía de las ciencias experimentales, mención química y biología, un estudio descriptivo de indicadores sociodemográficos. El orden de los autores, hay un pequeño error, espero que en el resumen no esté así, porque el orden es el que está en la diapositiva de inicio, ¿no? Bueno, un poco para entrar en contexto de este estudio, el programa de pedagogía de las ciencias experimentales, mención química y biología, fue aprobado en el año 2020. Se vinieron los tiempos de pandemia. El programa fue creado con una modalidad presencial, bajo la modalidad presencial, con el objetivo de fortalecer la formación pedagógica, científica y metodológica de los docentes de química, de biología, ¿sí? Mediante la integración teórico-práctica de conocimientos en el campo de la docencia, del desarrollo humano, científico y tecnológico para su desempeño profesional, y en el marco de la resolución de problemas, del cambio, de la igualdad de oportunidades, de la interculturalidad y de la innovación pedagógica y social. Todo esto en correspondencia con los ODS y con el objetivo 4 de los ODS, que es una educación de calidad para todos y todas. En correspondencia con este objetivo, se crea el programa bajo la modalidad de presencial, precisamente para poder cumplir con los objetivos trazados, que era fortalecer esa formación teórico-práctica. Entonces no concebíamos que un programa de pedagogía de las ciencias experimentales no tuviera su parte de presencialidad. ¿Cuál era el perfil? Y se mantiene este perfil de quienes ingresan al programa de maestría. Son profesionales con título académico de tercer nivel de grado en el campo de la educación, especialidad química y biología, y profesionales en áreas afines a la formación del programa que acrediten experiencia relacionada al ejercicio de la docencia en el área de química y biología. ¿Por qué desde el inicio determinamos o establecimos este perfil? Porque de acuerdo al estudio de pertinencia existía un alto número de profesionales, que ya lo veremos más adelante, se ha mantenido, que demandaban de un programa de formación en el componente, que tuviera ese componente pedagógico. Porque si bien es cierto, en los periodos del 2012 al 2017 se mantuvo el ingreso de profesionales al magisterio, se mantuvo el ingreso de profesionales que tuvieran una titulación afín a la enseñanza de la química, de la biología, de la matemática, de la física. Entonces, era necesario, de acuerdo a los resultados de la prueba del INEVAL 2016, que fue tomada a todos los profesores de química y de biología, mostraban resultados, si bien es cierto, en un componente de especialidad a quienes habían recibido la formación para docentes de química y biología. Y en el componente pedagógico los resultados mostraban debilidad en la parte pedagógica. Entonces, con esos resultados, nosotros en equipo quisimos crear este programa atendiendo a la misión y visión de la Universidad Técnica de Manabí y del Instituto de Posgrado en ese tiempo. Creamos estos programas con un tronco común de asignaturas en la que se les da ese complemento pedagógico y también de especialidad. En el 2022, después de la pandemia, post pandemia, se hicieron algunos ajustes curriculares y como las
el uso de tecnologías y las modalidades virtuales vinieron para quedarse, nosotros ajustándonos a estos reglamentos y disposiciones por parte del CES, hicimos el ajuste curricular y ahora la maestría tiene una duración de 12 meses, es un programa de tipo profesional, tiene su costo, que ya estamos con este costo también. Adaptamos también en cuanto a costos, también se hizo un ajuste. El título que se ofrece es Magíster en Pedagogía de las Ciencias Experimentales, mención Química y Biología. Ahora somos un programa híbrido con un 70% de asignaturas en modalidad virtual sincrónica y un porcentaje de asignaturas que requieren de la presencialidad, es decir, de la práctica. Aquí tenemos la malla curricular actual, todas las asignaturas que se ven en el primer periodo y las asignaturas que se ven en el segundo periodo. Como ustedes observan, pues todas las asignaturas tienen ese complemento de formación didáctica y la formación específica, cuando hablamos, por ejemplo, en el complemento de formación didáctica, tópicos química general, otra es complemento de formación didáctica, tópicos química orgánica. ¿De dónde salieron esta estructura curricular y esta secuencia curricular de los contenidos? Precisamente del estudio de pertinencia. El estudio de pertinencia mostró cuánto era la necesidad y el interés de los futuros magíster o maestrandos, perdón, los futuros maestrandos y maestrandas, de recibir, de tener estos conocimientos, de fortalecer estos conocimientos en ambos componentes, tanto en el componente pedagógico como en el componente específico para la enseñanza de la química y de la biología y de las ciencias experimentales. El propósito del estudio es analizar el impacto del programa de maestría en términos de los indicadores sociodemográficos de los participantes, evaluando aspectos como edad, género, cobertura territorial, título de pregrado, acceso a la tecnología y del proceso formativo de posgrado. El tipo de estudio es descriptivo exploratorio, descriptivo porque vamos a través del análisis de varios aspectos, pues vamos a describir cuáles son esos indicadores mediante los cuales vamos a mostrar el impacto que ha tenido el programa de maestría. Se hizo un análisis de datos cuantitativos y cualitativos, se aplicó encuesta a los maestrandos de las cortes 1, 2 y 3. Los instrumentos que utilizamos fueron cuestionarios, ¿no? Y las encuestas que también se aplican para ir evaluando el desarrollo del programa. Aquí tenemos los indicadores que hemos analizado, como la edad, género, región de procedencia de los maestrandos, maestrandas, ahora algunos ya magíster, la titulación de pregrado, el acceso a la tecnología y su situación de egreso y graduación. Analicemos entonces la cobertura del programa por edad. En la corte 1, ¿sí? Y aquí los tenemos por edad y por género, ¿no? Por edad y por género. En la corte 1, por edad, la edad promedio, ¿sí? En mujeres es 34. ¿Sí? Y la edad promedio en hombres, 36. En la corte 2, la edad promedio entre hombres y mujeres de la corte 1 es 35. En la corte 2,
La edad promedio en mujeres, 36. La edad promedio en hombres, 34. La edad promedio de la Corte 2 es 35 años. En la Corte 3, la edad promedio, que es la actual, la Corte 3 están todavía en proceso de colegiatura, mientras que en la Corte 1 y la Corte 2 ya están, en la Corte 1 ya lo vamos a mostrar, ya está casi todo el mundo graduado, ya tiene su título de magíster, en la Corte 2 ya están graduándose, y en la Corte 3 que están en proceso de estudio. ¿No? En esta corte la edad promedio en mujeres es 32 y la edad de varones, la edad promedio de varones es 36. La edad promedio es 34 años. Se mantiene la edad, vemos que no hay diferencia significativa, pese que como un dato adicional hay una maestranda de la Corte 2 que tiene 61 años. Ella sigue sus estudios porque dice ella, quiero jubilarme, pero con mi título de magíster y sobre todo todo lo que he aprendido lo quiero llevar a la práctica. No me quiero jubilar sin no haber puesto en práctica todos los conocimientos recibidos en el programa de maestría. Cobertura por género. En la Corte 1, de los 21 estudiantes que se matricularon, que se mantuvieron hasta el final y se graduaron, género femenino, 9 maestrandas, masculino, 12, ¿no? En la Corte 2, femenino, 17 mujeres y 4 varones. La Corte 1 y la Corte 2 se mantuvieron en cuanto al número de matrícula. En la Corte 3, femenino 16 y masculino 8. Un total de 24 matriculados. Total de matriculados en el programa entre la Corte 1, Corte 2 y Corte 3, tenemos 66 maestrandos y algunos ya magíster. Aquí tenemos la cobertura por provincia, ¿no? Y podemos ver que en la Corte 1 tuvimos cobertura en las provincias de Azuay, Cotopaxi, un maestranda de la provincia de Azuay, de la provincia de Cotopaxi, de El Oro, de Manabí, indudablemente, tenemos 15, y de Tungurahua, 1. Como vemos, el programa ha tenido cobertura en algunas provincias, pese a que el número no ha sido, hemos cumplido con el número, el límite, el mínimo límite que se tiene para ejecutar el programa, pero la cobertura ha sido en varias provincias, no solamente en Manabí. En la Corte 2 vemos cómo la cobertura se extiende también ya a otras provincias, ¿no? Y eso es lo interesante. Significa que la promoción ha llegado, ha tenido efecto y ha llegado porque se comunican entre maestrandos, porque aquí voy a dar un dato adicional. Ya nosotros fuimos pioneros, la Universidad Técnica de Manabí, siempre lo decimos, ha sido pionera en muchos programas de maestría, y los 2 programas de maestría en pedagogía de las ciencias experimentales fueron pioneros a nivel del país. Luego de que se crearon los programas de maestría en pedagogía de las ciencias experimentales en la UTM, crearon otras universidades, pero aún así nosotros tenemos cobertura a nivel nacional. E incluso en Chimborazo, que ya crearon el programa
en la Universidad de Chimborazo ya lo crearon. Sin embargo, tenemos maestrantes de allá en la Corte 2. Entonces, mantenemos la cobertura en la provincia de Azuay. Ahora también tenemos cobertura en Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Loja, Los Ríos, Manabí, que seguimos manteniéndonos con un número alto de demandantes, y en Santa Elena y Santo Domingo. Como ven, muchas provincias que no estaban en la primera corte, pues ahora en una segunda corte se extendió la cobertura. En la corte 3, que es la que actualmente está ejecutándose, no está en desarrollo. Mantenemos en la provincia de Azuay, se suma Esmeralda, que no la teníamos, Guayas, que no teníamos, porque Guayas, si bien es cierto, pues también tiene la Universidad de Guayaquil, Los Ríos, Manabí, que seguimos manteniéndonos con la demanda, Santo Domingo y Tungurahua. Ahora, actualmente tenemos estudiantes, una matrícula de 24 maestrandos que están en el desarrollo de la 5ª asignatura. Títulos de pregrado. ¿Por qué quisimos analizar este indicador? Porque para nosotros es muy importante conocer si estamos cumpliendo con el propósito, con el objetivo que fue creado el programa de maestría. El propósito era atender la demanda de profesionales que estaban ejerciendo la docencia, pero que no tenían el componente de formación pedagógica. Y a los profesores que querían especializarse, fortalecer sus competencias, tanto específicas como pedagógicas, pero que sí tenían el título en educación o pedagogía. Entonces, en la corte 1 encontramos que 13 maestrandos y maestrandas tenían títulos de pregrado en ciencias de la salud e ingenierías afines, como ingeniería química, ingeniería agrónoma, ingeniería ambiental, entre otras. En educación, tenían el título de licenciados en ciencias de la educación, mención química y biología, 8 maestrandos y maestrandas. Aquí ven, como pueden ver, el impacto ha sido positivo porque estamos cumpliendo con ese propósito de fortalecer el componente pedagógico que debe tener un profesional en el área, ya sea de la salud o de ingenierías afines, para la enseñanza de las ciencias experimentales, sea química, biología, ciencias naturales. En la segunda corte, títulos de pregrado en ciencias de la salud e ingenierías afines, se mantiene, mire, la demanda, 13. En pedagogía de las ciencias experimentales, 1. ¿Por qué? Porque con la homologación de títulos que se dio en el año 2016, se creó el reglamento y nomenclatura de títulos. Entonces, la especialidad de química y biología pasó al área de las ciencias, en pedagogía de las ciencias experimentales, con mención química y biología, pedagogía de la química o pedagogía de la química y biología y pedagogía de la matemática y de la física. Entonces aquí ya aparece un titulado con pedagogía de las ciencias experimentales, química y biología. Y el título de licenciado en ciencias de la educación, mención química y biología, 7 estudiantes, que fueron los que se graduaron hasta el 2000,
18, ¿no? Que todavía estaban con esta mención. En la Corte 3, título de pregrado en Ciencias de la Salud e Ingenierías Afines, sí, también seguimos manteniéndonos con un número de 14 estudiantes. En Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, ya ven que aumentó aquí, ¿sí?, el número. Y el licenciado en Ciencias de la Educación, mención Química y Biología, que están de igual manera como los de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Química y Biología. Acceso a tecnologías y coberturas de Internet. Fue otro indicador que nos vimos en la necesidad de analizar, dado el cambio de modalidad, ¿no? Tuvimos que hacer un análisis de cómo estaban nuestros maestrandos en cuanto al acceso a tecnologías y coberturas de Internet. En la Corte 1, el 33% tenía buen acceso al Internet. Bueno, un 67% muy bueno. En la Corte 2, regular, sí, un 5%. Regular es un 14%, bueno un 5%, muy bueno un 57% y excelente un 24%. Mientras que en la Corte 3, bueno un 8%, muy bueno un 50% y excelente un 42%. Como pueden observar, pues, el acceso a tecnologías y coberturas de Internet ha ido mejorando de manera progresiva y bueno, así la dicen la lógica de los hechos. Ahora que la mayoría de las modalidades se han convertido en híbrida o virtual sincrónica, las empresas, ya sea privadas, brindan estos servicios y coberturas de Internet hasta los lugares más recónditos, ¿no? Porque es muy necesario, bajo las modalidades y necesidad de acceso a tecnologías y coberturas de Internet. ¿Cómo está la situación en cuanto a egresados y graduados por corte? En la Corte 1 tenemos solo 2 estudiantes que están egresados, todavía no se han graduado, mientras que 19 ya están graduados. Hemos cumplido ya con todo este proceso, con la Corte 1, nos quedan 2 estudiantes que todavía están en ese proceso de titulación. En la Corte 2, que concluyó ahora en mayo del 2023, tenemos ya 16 egresados y 5 graduados. Y la Corte 3, que son 24 estudiantes, pues que están desarrollando su proceso formativo actualmente, ¿no? Conclusiones. Los resultados muestran que el programa ha tenido un impacto significativo en la formación de docentes en diversas regiones del Ecuador. Se observó una significativa participación de profesionales con títulos en el área de la salud e ingenierías afines a la enseñanza de las ciencias experimentales. En cuanto a género, de acuerdo a la matrícula, existe un mayor número de mujeres que han accedido a la formación de posgrado en este programa. El acceso a la tecnología y cobertura a Internet ha mejorado progresivamente. Bueno, estos son unos de los indicadores que hemos analizado de acuerdo a la data que tenemos, de acuerdo a matrícula,
Sabemos que se pueden hacer estudios más profundos donde se haga un análisis cualitativo en cuanto a las ventajas que ha tenido el estudiar o tener este programa de formación en pedagogía de las ciencias experimentales con mención química y biología. Sabemos de conversatorios que hemos tenido, pero que todavía falta aplicar técnicas de análisis cualitativo para obtener también un análisis del narrativo de las experiencias que han tenido ellos y de las ventajas que han tenido en cuanto a su formación. Pero también podemos identificar a través de las encuestas, de las encuestas que se aplican para la satisfacción de cada asignatura, las encuestas de satisfacción de cada asignatura, pues también allí hay datos que nos pueden ayudar a ir mejorando los indicadores y mejorando no solamente en indicadores cuantitativos, sino la parte cualitativa. De hecho, así ha sido, ¿no? De hecho, siempre damos lectura a todo lo que nuestros maestrandos y maestrandas recomiendan cuando concluye una asignatura y se hace el análisis de las encuestas, porque allí también hay muchos datos que son muy significativos para nosotros y que nos dejan a la luz, pues, tanto las ventajas, se podría decir, o fortalezas, pero también las debilidades. Sabemos que estamos cumpliendo con el propósito que fue creado el programa, pero que también tenemos que ir trabajando en fortalecer todo el proceso, todo el proceso. Ahora con esto de los apagones hemos tenido también que hacer ajustes tanto en las metodologías, como se hacían las actividades, en cuanto a las prácticas de laboratorio. Entonces, todo eso pues ya lo analizaremos en otros estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por la presentación realizada de su tema. Aquí tenemos, bueno, una serie de preguntas. Vamos a realizarle algunas de las que nos han enviado. ¿Cómo se vincula el programa con la industria y el sector productivo? ¿Y qué oportunidades existen para realizar prácticas o proyectos en colaboración con otras instituciones externas? Le preguntan acá. Bueno, por el alto componente que tiene de ciencias experimentales, nuestros estudiantes, cuando realizan sus prácticas de laboratorio, si bien es cierto, ellos realizan sus prácticas, pero para enseñar. Pero nosotros en ese conversatorio previo que tenemos con los profesores, porque hacemos reuniones previas antes de dar una asignatura, tenemos conversatorios previos para la planificación de los contenidos y de las prácticas. ¿Cómo se liga esto? A través de proyectos. Hay una asignatura que precisamente habla de la educación ambiental en los proyectos educativos. Entonces, en los textos de bachillerato usted puede encontrar muchos proyectos. Entonces, esos contenidos que van a ser abordados en la maestría, se los liga con prácticas educativas que aparte que tengan el componente experimental, tengan ese componente de emprendimiento para que los estudiantes desde el colegio, ¿sí?, desde la educación básica y del bachillerato, tengan ese pensamiento emprendedor, o sea, descubrir, hacer ciencia también para emprender, no aprender sin una motivación. Entonces, todos estos contenidos están
ligados de alguna manera a través de proyectos educativos con los cuales se le da una razón de enseñanza a la química, a la biología. Si a un estudiante no se le da un motivo por qué tienes que aprender química, por qué es importante aprender la biología, ¿sí? Entonces se preguntan muchas veces, ¿para qué me enseñan esto? ¿Para qué me va a ser útil? Entonces los contenidos son planificados pensando en que vamos a desarrollar esas destrezas y esas competencias para hacer ciencia. Y que la ciencia, ¿dónde se aplica? En el desarrollo de la industria. Se trabaja planificando de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los planes de estudio tienen que vincular sus contenidos y las actividades a los planes de desarrollo sostenible, ¿no? Y mirar todos los objetivos y cuáles están en coherencia con ese contenido que van a enseñar y que van a fortalecer a través de su formación de posgrado. Una segunda pregunta muy relacionada con esta que le acabaron de realizar es, bueno, ¿cuáles son las principales salidas profesionales para los egresados de este programa y qué tipo de apoyo ofrece el programa para la búsqueda de empleo y la realización de prácticas profesionales? Bueno, algunos de los, no es algunos, no es la palabra adecuada, muchos, y se puede decir un alto porcentaje de nuestros maestrandos ya están ejerciendo la docencia. Como les mostraba en los resultados, este programa de maestría se creó por esa demanda, porque hay muchos ingenieros químicos, odontólogos, médicos que están ejerciendo la docencia y que no tienen ese perfil pedagógico. Entonces nosotros lo que hemos hecho es complementar esa formación que ellos tienen para que también puedan ejercer la docencia con conocimientos pedagógicos y didácticos, ¿sí? Porque ellos, si bien es cierto, tienen su formación fuerte en la especialidad, ¿sí? Tanto así que, bueno, el programa es de pedagogía, pero hacemos cada práctica muy, muy rigurosa. Utilizamos los laboratorios, es un proceso. Desde la primera vez que vinieron acá, los maestrandos, por eso se comunican entre ellos y cada vez tenemos una cobertura de otros demandantes de otras provincias que ya tienen el programa en las universidades de su provincia, pero que prefieren venir acá precisamente porque la formación no se queda solamente en la parte pedagógica, sino que es pedagógica y de especialidad. Entonces, el campo laboral, sí, nosotros estamos, por ejemplo, me llega a mí una comunicación del Ministerio de Educación de la zonal, tengo compañeros directivos que cuando sale ya la oferta de que requieren un profesor en tal unidad educativa, entonces nosotros estamos enviando esa oportunidad laboral a nuestros maestrandos, ¿no? Tenemos allí un grupo, sobre todo en el grupo de matemática y física y química y biología también, que es un poco más pequeño, sale una demanda de un profesional en pedagogía de las ciencias experimentales o un profesor e inmediatamente nosotros le enviamos y le extendemos nuestra recomendación al ver que han sido ya titulados tienen un título de magíster en pedagogía de las ciencias experimentales, se han abierto muchas puertas, ¿sí? En unidades educativas, sobre todo de renombre, tanto en Cuenca como tengo
tengo experiencias narradas que no están aquí, ya les dije, en otro estudio, ya más de corte cualitativo, se harán las narrativas. Anoche precisamente me llamó un maestrando y muy contento porque había sido el profesor seleccionado para trabajar en una unidad educativa de prestigio y que él iba a ganar un mejor sueldo, sobre todo porque tenía su formación en pedagogía de las ciencias experimentales, mención química y biología, y es lo que yo puedo transmitirle desde la experiencia. Tal vez no está un indicador allí, pero ya le digo, esto será un estudio más de corte cualitativo y sugiero, sí, que sé que es mucho más trabajo, pero aquí estamos para eso. Es importante tener también el seguimiento a graduados en educación de posgrado, muy importante. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta y bueno, por la exposición realizada en la ponencia que nos trajo a colación. Bueno, nos quedaría la última ponencia titulada La contribución de la producción científica de la Revista Cubana de Educación Superior a las Ciencias de la Educación, de las autoras Adelín del Carmen García Hernández, Marjorie García González y Rosa María Mazón Cruz. En este caso, bueno, por acá tenemos a la doctora Adelín del Carmen, quien será la expositora. Puede compartir e iniciar su ponencia. Recordemos ajustarnos a los 15 minutos, puesto que a las 4, les adelanto, debemos tener el corte de energía acá en la universidad. Buenas tardes. Es que estoy tratando de compartir y no me deja compartir la... Ya directamente aquí abre el PowerPoint y Sí. comparte por el botón verde. No tiene que entrar a Sedia donde estaba. Ya. Presentación. ¿Sí? Ahora sí, listo. Ahora sí. Puede ponerlo en modo Sí. presentación e iniciar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adelín García y voy a presentar la ponencia, la contribución de la producción científica de la Revista Cubana de Educación Superior a las Ciencias de la Educación. Esta ponencia forma parte de una investigación que se vino desarrollando en la revista cubana, de la cual yo soy editora como parte de mi investigación de doctorado. Y una de las salidas de la investigación tiene que ver con la contribución precisamente de las publicaciones que forman parte de las ciencias de la educación y que contribuyen a la formación incluso de los doctorados y maestrías dentro del centro donde se desarrolla la revista, que es el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana. Como eje fundamental es la revista, por ser la revista los espacios de aprendizaje y donde se recopilan y salvaguardan la producción científica, y es uno de las herramientas de evaluación de las comunidades académicas. Todos sabemos que a partir de las revistas es cuando es que se evalúan los resultados científicos, que es válido para las acreditaciones y evaluaciones no solo de los profesores, sino de las universidades, las instituciones y centros. A partir de ahí, las producciones científicas se evalúan de la misma manera en que se publican los resultados de los investigadores y en cualquier campo de investigación, ya sea la ciencia de la educación, la ciencia pedagógica. Y este trabajo se realizó a partir de un estudio bibliométrico, o sea, estudiando todas las publicaciones de los números de la revista a partir de indicadores bibliométricos que nos dieron los valores que estábamos buscando a partir en la investigación. Ahora, la investigación fue descriptiva, explicativa, con un enfoque mixto, y se valoraron un total de 1.200 artículos publicados en la revista con
en el periodo 1985-2012 y en el periodo 2013-2023. Y como ya les decía, se utilizaron indicadores de corte bibliométrico para este estudio. Ahora, a partir de todos los resultados realizados y de la búsqueda de los 1.200 y tantos artículos que se revisaron, se encontraron que las temáticas más abordadas en esta etapa, bueno, las tengo aquí seleccionadas en la etapa del 85 al 2012, hubo un grupo de temáticas y sobre todo temáticas que fueron emergentes en ese momento, como la enseñanza asistida, la extensión universitaria que empezó a surgir con fuerza en ese momento, el trabajo educativo, la planificación docente, y a partir del 2013, solo por mencionar algunas, comenzó a publicarse temáticas sobre todo de evaluación del aprendizaje, políticas educativas, adulto mayor, tecnologías emergentes e inteligencia artificial. Fueron de las temáticas más abordadas. Estas temáticas, que todas contribuyen de una forma u otra a la formación en las ciencias de la educación, se vieron ampliamente representadas en la revista. Aquí les presento cómo se comportó en estos periodos la productividad por países y etapas. O sea, si podemos ver el gráfico en color azul, naranja, encontramos la etapa del 85 al 2012, y en color azul encontramos, o sea, y en naranja el 2013-2023, discúlpenme. Y como ven, hay un incremento en algunos países, por ejemplo, muy evidente el crecimiento de la participación del Ecuador en la publicación de las revistas en la etapa 2013-2023. Y así sucesivamente, Brasil también se incrementó en esa etapa. Y hay una comparación, o sea, de un crecimiento y de la cantidad de países que han participado publicando temáticas de educación superior, sobre todo en estas dos etapas, que han incrementado su participación. Y esto nos da un nivel de comparación entre los artículos que se publicaron a partir de profesores que participaron en nuestros desarrollos de nuestras maestrías y profesores que participaron en el desarrollo de nuestros doctorados. Y como todos podemos observar en este gráfico, o sea, el crecimiento exponencial que se dio en la etapa 2013-2023 de los doctorados, incrementó también las publicaciones que tienen que ver con este tema. Y esto tuvo que ver mucho con el hecho de que el centro donde radica la revista haya sido un centro de referencia del doctorado de ciencias de la educación superior. Y la colaboración entre autores, que es fundamental para el desarrollo de la ciencia y de la comunicación científica. Aquí le traigo la comparación entre las dos etapas de la colaboración entre autores, y como podemos observar en el 13-23 hay un crecimiento de la colaboración, o sea, artículos en crecimiento de 3 y autores, aun cuando la revista ha tenido limitada algunas que otras, en otros momentos las colaboraciones, o sea, artículos de hasta 3 autores. Se ha incrementado la colaboración entre los autores y la colaboración entre países, que aquí no lo tengo señalado exactamente, pero generalmente estos artículos están compuestos por autores de 2 países, ya que generalmente el tutor es cubano y los estudiantes del doctorado o maestría muchos tienen que ver que son de otros países. Aquí, disculpen, se repitió la gráfica. Y a modo de conclusiones, decir que en la investigación se identificó primero una notable diversidad en los temas abordados en los artículos a partir de las distintas categorías identificadas, o sea, las distintas categorías que se usaron a la hora de las publicaciones, lo que indica una amplitud y la profundidad de los estudios relacionados con la ciencia de la educación. Y se dio un crecimiento de la colaboración internacional demostrada en las autorías de los artículos, y esto lo que dio fue no solo colaboración de instituciones, sino colaboración para el desarrollo del conocimiento. Creo que hasta aquí la presentación. Traté de centrarme en el tiempo que me dieron para no ser indisciplinada. Gracias.
Muchísimas gracias a usted por expresar, bueno, los principales resultados de su investigación a colación en esta ponencia. Hay algunas preguntas, me voy a limitar solamente a hacer una por el tema tiempo. En este caso, bueno, preguntan qué papel, perdón, desempeña la revista en la construcción de comunidades académicas, redes y la promoción de la colaboración interdisciplinaria. Sí, cómo no. Bueno, la revista, la revista cubana de educación superior, de la cual yo estoy representando en estos momentos, el papel que ha desempeñado fundamentalmente en Cuba es ser el nicho del conocimiento de la ciencia de la educación y de la ciencia de la educación superior fundamentalmente. Casi todos los artículos en educación superior, en temáticas muy afines al desarrollo de la ciencia de la educación superior, encuentran el vínculo ahí en la revista. Y nosotros participamos en redes de conocimiento con Brasil y con Ecuador. Tenemos relaciones con revistas de otras instituciones, con revistas e instituciones cubanas también, y el estar en Cielo nos ha dado también un vínculo importante con las revistas de Brasil. Y esto lo que nos permite es poder compartir el conocimiento de un país y de otro para poder socializarlo. Bueno, muchísimas gracias, estimada doctora Adelín García, por la Gracias a presentación y usted. respuesta realizada a las preguntas. Hemos concluido precisamente con el tiempo establecido y, por supuesto, cumplido también con la participación de todas las conferencias y ponencias. En este caso, hemos tenido en estas tres jornadas del quinto Congreso Internacional La Gestión Universitaria, el Posgrado y su Perspectiva, 9 conferencistas magistrales de países hermanos como Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, México, Cuba, España y Ecuador, a quienes han compartido su experiencia, conocimientos en temas directamente relacionados con nuestros ejes temáticos. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento por formar parte de este evento. De la misma manera, hemos contado con la participación de las 19 ponencias planificadas y agendadas en nuestro Congreso, el cual, bueno, es un dato relevante para el mismo, en donde se ha notado la participación de coordinadores de varios programas de especialización, maestrías y doctorados, así como maestrandos relacionados con la gestión de los procesos educativos y el aseguramiento de la calidad en el posgrado, donde se mostró cómo mejorar la eficiencia, indicadores y la calidad de estos programas de posgrado. Además, la formación del posgrado, impactos, resultados y perspectivas, que nos ha permitido analizar el impacto de la formación en nuestra sociedad y delinear el futuro del posgrado, no solamente en la Universidad Técnica de Manabí o en la provincia de Manabí, sino también en el Ecuador y en Latinoamérica. A todos tengan muy buenas tardes, ha sido un placer compartir este espacio y bueno, no queríamos despedirnos sin antes decirles que mañana, además de estas actividades de conferencias magistrales centrales que se siguen realizando en el marco de la octava Convención Internacional de la Universidad Técnica de Manabí, pues en la explanada de posgrado serán las exposiciones de los póster, una modalidad a la cual, bueno, están invitados y pueden participar todos los presentes. A todos tengan muy buenas tardes y nos vemos pronto. Gracias por participar.